considerando que el artículo segundo de la ley número 4639 faculta al Poder Ejecutivo a disponer la transformación, descentralización, privatización, creación, escisión, función, supresión y liquidación total o parcial de los organismos del Poder Ejecutivo. Que por el presente acto administrativo se dicta el acuerdo de facultades otorgadas por los instrumentos legales mencionados y las atribuciones conferidas en el artículo 149 de la Constitución de la provincia. Por ello, la señora gobernadora de la provincia de Catamarca, en acuerdo de ministros, decreta: artículo primero, créase la Secretaría de Tecnologías de la Información, que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con dependencia directa de la misma. Artículo segundo, de forma, decreto acuerdo número 693, firmado doctora Lucía Corpazzi, gobernadora de Catamarca, en acuerdo con todos los señores ministros del Poder Ejecutivo. Inmediatamente se dará lectura del decreto de designación número 725 que dice: San Fernando del Valle de Catamarca, 17 de mayo, año 2012. Visto la vacante existente en el cargo de subsecretario de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, y considerando que por razones de orden funcional corresponde su cobertura, que en el presente acto se dicta el ejercicio de facultades y atribuciones conferidas en el artículo 149 de la Constitución de la provincia. Por ello, la señora gobernadora de la provincia de Catamarca decreta: artículo primero, desígnase al ingeniero de sistemas Juan Pablo Duso en el cargo de subsecretario de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a partir de la fecha. Artículo segundo, el funcionario designado prestará su correspondiente juramento. Artículo tercero, de forma, decreto número 725, firmado doctora Lucía Corpazzi, gobernadora de Catamarca. Profesor Francisco Antonio Gordillo, ministro de Gobierno y Justicia. Se invita a tomar ubicación para el correspondiente juramento al ingeniero Juan Pablo Duso. La señora gobernadora de Catamarca, doctora Lucía Corpazzi, tomará el correspondiente juramento de ley. Ingeniero de Sistemas Juan Pablo Duso, jurar por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de subsecretario de Tecnologías de la Información, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar la Constitución de la provincia. Sí, juro. Si así no lo hicieren, que Dios y el pueblo de la provincia os lo demanden. Invitamos al señor escribano general de Gobierno, el escribano Luis Alberto Paya, a realizar la lectura del acta correspondiente y posterior pública de la misma. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, a 21 días de mayo del 2012, siendo las 11:05, constituido el Salón de Acuerdo para el Marco de Casa de Gobierno, donde se encuentran presentes la señora gobernadora de la provincia, doctora Lucía Corpazzi, señores ministros del Poder Ejecutivo, funcionarios e invitados. Ante la señora gobernadora se presenta el ingeniero de sistemas Juan Pablo Duso, designado en el cargo de subsecretario de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, por el decreto número 725 del 17 de corriente ley, a quien la señora gobernadora le requiere el juramento de ley, haciéndolo por Dios, la patria y los santos evangelios, de desempeñar fielmente sus funciones, respondiendo sí juro. Leo la presente y firman de conformidad la señora gobernadora, el señor secretario general de la Gobernación y el nuevo funcionario ante mí doy fe. Inmediatamente se procede a la firma del acta. Lo hace la señora gobernadora de Catamarca, doctora Lucía Corpazzi.
Firma el señor secretario general de la Gobernación, licenciado Ernesto Maceo. Firma en este momento el flamante subsecretario de Tecnología y de la Información del Sistema Juan Pablo Uso. Rúbrica el acta del señor escribano general del Gobierno, el escribano Luis Alberto Parra. Señoras y señores, esto fue el acto de asunción del nuevo subsecretario de Tecnología y de la Información dependiente de la Secretaría General de la Gobernación. Por vuestra presencia, muchísimas gracias. Se solicita, por favor, a los señores ministros que permanezcan en el salón de juego porque los minutos nada más hay otro lado. Reitero, los señores ministros deben permanecer en el salón de acuerdo.